7 de la mañana, 43 minutos. Lo que ha ocurrido con los indultos en el gobierno se viene arrastrando hace ya mucho tiempo, porque recordemos que los indultos fueron otorgados cuando terminaba el año anterior, el último día, de hecho, y esto se ha prolongado. Estamos en marzo y la crisis de los indultos continúa. El presidente salió de vacaciones, se produjo un cambio de gabinete, han pasado un montón de cosas y sin embargo esto no se resuelve. ¿Y por qué no se resuelve? Primero, porque es muy discutible lo que ocurrió y por lo tanto hay críticas legítimas que se pueden hacer. Algunos podrán decir es una facultad del presidente de la República y no se discute, pero hay otra posición que dice toda decisión es discutible y criticable. Pero hay algo más. Las continuas declaraciones contradictorias del gobierno explicando lo que ocurrió. Aquí alguien miente. Aquí alguien miente. Porque son tantas versiones distintas sobre un mismo hecho que alguien miente. Es posible que en los primeros tiempos pueda haber habido una declaración errónea, o sea, un simple error. Pero cuando ha transcurrido tanto tiempo en que todas las personas involucradas tienen la posibilidad de saber lo que realmente ocurrió, aquí alguien miente. Esto va a tener consecuencias graves. Pero también ocurre otra cosa. Esto se está viendo en el Tribunal Constitucional. Y desgraciadamente el presidente Gabriel Boric hizo lo mismo que habían hecho presidentes anteriores, que es designar a personas muy relacionadas al poder en el Tribunal Constitucional. Eso lo hizo y nosotros lo criticamos en su oportunidad, así que nos sentimos con el derecho absoluto a criticarlo ahora. Lo hizo Sebastián Piñera cuando designó desde el Palacio de la Moneda a María Luisa Brandt en el Tribunal Constitucional, que además se transformó en presidenta del Tribunal Constitucional en algún momento. Una persona que no sabía de derecho constitucional. Bueno, es lo que hizo el presidente Gabriel Boric, exactamente lo mismo. Designó a dos personas que no saben derecho constitucional, pero que tienen relaciones políticas, que tienen una posición política muy fuerte y que son cercanas al presidente. Entonces resulta que hoy día el presidente en verdad tiene mayoría en el Tribunal Constitucional y, como ocurrió con María Luisa Brandt, una de ellas se transformó en presidenta. Lo que pasa es que se demoró menos que Brandt, se transformó prácticamente de inmediato en presidenta del Tribunal Constitucional. Todo esto es un desastre. ¿Se ha dado cuenta que en el último tiempo sectores de la izquierda o centroizquierda, como se llama, que criticaban ácidamente al Tribunal Constitucional han dejado de hacerlo? ¿Por qué han dejado de hacerlo? Porque ahora el Tribunal Constitucional les es favorable. Porque esto no es un asunto de principio, sino que simplemente es un asunto de poder político. Vamos a hablar de todo esto porque el Tribunal Constitucional tendría que ver hoy este asunto y no lo iba a ver hoy porque justamente la presidenta designada por el presidente Gabriel Boric decidió que se viera hoy y no en días durante esta semana, pero más tarde, y por lo tanto hay ministros que no han estudiado absolutamente el caso porque tenía más plazo. Y esto se resolvió recién ayer. Mientras tanto, además habló el presidente Ricardo Lagos. Y no, en este caso, Ricardo Lagos no es simplemente un comentarista. Porque en el caso de uno de los indultados, Mateluna, Jorge Mateluna, el presidente Ricardo Lagos, cuando era presidente, lo había indultado. Y lo había indultado porque había cometido un delito a los 18 años y había matado a una persona. Y lo indultó. Pero el presidente Lagos dijo que en ese momento cambiaron la normativa, de manera que la normativa indica que una persona que es indultada no puede recibir un indulto por segunda vez. O sea, si comete otro delito, tendrá que pagar y no ser indultado. Y le dice, ¿y por qué usted, presidente Boric, lo indultó cuando hay norma? Y ayer, lo que dijo Ricardo Lagos, yo creo que fue muy fuerte y yo creo que fue brutal, en realidad. Mateluna nunca debió ser indultado, dijo Lagos. ¿Es Lagos un comentarista? Ajeno no. Porque él lo indultó por primera vez y por lo tanto tiene algo que decir acá. El asunto yo creo que está extremadamente complicado, aunque es probable que el Tribunal Constitucional falle a favor de la posición del Poder Ejecutivo. Efectivamente, hoy el Tribunal Constitucional tiene puesto en su tabla, ¿no?, la audiencia para hacer la revisión de la información que solicitó, ¿no? Recordemos que la semana pasada se esperaba que se pronunciara, pidió mayor información para mejor resolver. Hoy podrían efectivamente
emitir su pronunciamiento. Tienen la deliberación, eso está claro, y podrían eventualmente emitir su pronunciamiento, eso se va a estar revisando. Todo dice que así debería ser. Respecto del expresidente Ricardo Lagos, claro, está él personalmente involucrado por su decisión, siendo presidente, de indultar a Jorge Mateluna, pero hace 2 declaraciones más que son bastante fuertes y quizás obviamente no lo involucran a él directamente, pero son siempre muy relevantes y las 2 son muy duras para el gobierno del presidente Boric. Primero, decir que la paz social no depende de un indulto, sino que él dice que es la sociedad la que está enrabiada y que eventualmente solucionar esa rabia o calmar esa rabia es lo que efectivamente va a llevar a la paz social. Y también hace críticas respecto de la potestad del indulto, porque él dice que debiera estar más bien en el Poder Judicial y no en el Poder Ejecutivo, como parte de todas las declaraciones que hizo el expresidente Lagos en materia de los indultos. Y está todo lo demás respecto de las contradicciones del mismo Ejecutivo en relación a si el presidente supo o no supo de todos los antecedentes de estas personas, que son 7, en particular de las 13 que fueron indultadas, que tenían antecedentes, que tenían antecedentes policiales y penales, que tenían además un informe negativo de Gendarmería en relación a que se otorgara el indulto porque no tenían conocimiento o no tomaban más bien el peso de lo que habían ejercido, la violencia que habían ejercido, había poca posibilidad de reinserción, etcétera, todo lo que dicen los informes negativos de Gendarmería. Vamos a revisar más antecedentes con Carla Padilla, que está en contacto ya con nosotros. Hola Carla, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, vamos a revisar todos los detalles. Fue ayer que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, evitó referirse a estas contradicciones del Ejecutivo sobre los indultos, esto limitando. Ya se ha referido a la materia y que no repetirá lo mismo que en otras ocasiones. Esto luego que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurara que el presidente Gabriel Boric conocía todos los antecedentes penales e informes negativos de Gendarmería de los indultados antes de otorgar el beneficio, a pesar que la portavoz de La Moneda afirmó en enero que si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. En ese sentido, la ministra Camila Vallejo señaló ayer que las consecuencias políticas de esta situación ya están a la vista. Pasemos a escuchar. Tal como lo ha señalado el día de hoy el subsecretario Manuel Monsalve, lo ha señalado el ministro de Justicia Luis Cordero, lo he señalado también en varias oportunidades yo misma, el presidente ha encomendado el tema de los indultos particularmente y precisamente al Ministerio de Justicia. Respecto a otras materias, nosotros ya conocemos las consecuencias políticas que tuvo este tema con anterioridad y sobre eso no voy a volver a referirme porque fue por todos conocida. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo ayer: yo no soy el ministro de Justicia, apuntando a que el presidente Gabriel Boric delegó los indultos al ministro de esa cartera, Luis Cordero. Además, indicó que todos los antecedentes que se ponderaron al momento de otorgar los indultos quedaron reflejados finalmente en los decretos. No soy el ministro de Justicia. El presidente de la República ha encargado el tema de los indultos de manera precisa y particular al ministro de Justicia, Luis Cordero. Todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en los expedientes de Gendarmería y que el conjunto de antecedentes que se ponderan para tomar una decisión de indulto además quedan reflejados en los decretos. La semana pasada se conocieron nuevos antecedentes sobre los indultos. Además de estos informes desfavorables de Gendarmería, se confirmó también que existe una solicitud de indulto que se encuentra en tramitación desde enero. El ministro de Justicia, Luis Cordero, detalló que se trata de una persona condenada por delitos cometidos durante el denominado estallido social, que está vinculada al uso de aparatos incendiarios. Sin embargo, Gendarmería informó que el sentenciado ha presentado un mal comportamiento y liderazgo negativo, según reveló EMOL. El ministro Cordero señaló que los casos de los indultados con antecedentes penales son más regulares de lo que se cree. Pasemos a escuchar. El 65% de las personas indultadas son reincidentes o tienen antecedentes penales. Que existan antecedentes penales en personas indultadas es mucho más habitual de lo que se cree. Sí, pero ese fue un criterio estimado por el gobierno. Yo mañana le respondo todo el detalle y esto siempre he sido especialmente diferente con ustedes. Y os vuelvo a insistir lo que les he dicho 1000 veces. Revisado los expedientes hasta todos íntegramente los antecedentes ahí. Y hoy es un día clave porque el Pleno del Tribunal Constitucional sesionará para revisar los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de senadores de Chile Vamos y el Partido en Formación Demócratas que buscan impugnar 7 de los 13 indultos. Así los ministros del tribunal, deberán votar para determinar si acogen o rechazan la impugnación del beneficio. Según los expedientes que solicitó el TC la semana pasada al Ministerio de Justicia y que fueron entregados por la cartera, 10 de los 13 indultados contaban
contaban con informes desfavorables de Gendarmería, es decir, para la institución, solo 3 de los condenados calificaban para el beneficio, según reveló el Mercurio. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, señaló que si el TC acoge los requerimientos, recurrirán directamente a la acusación constitucional, mientras que el diputado del mismo partido, Diego Tsalper, indicó que el cambio de versión del Ejecutivo sería una medida de presión para el Tribunal Constitucional. Si mañana el Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional los indultos que se dieron, yo diría que ni siquiera necesitamos comisión de investigadora, vamos derecho a la acusación constitucional nomás. Llama la atención que tanto el ministro Cordero como el subsecretario Monsalve en la víspera del fallo del Tribunal Constitucional intenten establecer como un hecho el que el presidente Boric conocía los antecedentes para poder hacer los indultos de manera personal. Y ustedes ya lo comentaban, Katy Tomás, en conversación con el diario La Segunda, el expresidente Ricardo Lagos se refirió a este debate por los indultos, donde reconoció que él le otorgó el beneficio al exfrentista Jorge Mateluna, pero que en esa oportunidad estableció ciertos criterios y modificó este reglamento sobre la base de que los indultados no podrían recibir el beneficio por segunda vez. Considerando esto, admitió que no entiende cómo Mateluna fue indultado de nuevo. Y en respuesta a los dichos de Lagos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que no le corresponde entrar a un debate jurídico con el expresidente, aunque sus opiniones puedan ser legítimas. Tomás, Katy. Mira, aquí, Carla, el problema es que alguien mintió. ¿Tenía los antecedentes o no los tenía el presidente Gabriel Boric cuando tomó la decisión? ¿Qué dijo Camila Vallejo? ¿Qué? Que no los tenía. ¿Qué dice el ministro de Justicia? Que sí los tenía. ¿Alguien miente acá? Yo creo que esto, al final del día, porque ya hay una persona que renunció que ya renunció por este caso, que o la despidieron, la exministra de Justicia, la ministra Ríos. Claro, son dos en realidad, porque está la exministra Marcela Ríos y el ex jefe de gabinete del presidente, Matías Mesa Lopendía. Exactamente, Mesa Lopendía. Son dos. Eso porque cuando se habla, la ministra vocera muchas veces alude a los costos políticos, ¿no? Carla lo ha dicho en más de una oportunidad para intentar cerrar el capítulo, y se refiere a la ministra Ríos y a Matías López. Pero es interesante. Es interesante lo que dice la ministra Vallejo, habla de costo, ¿no es cierto? Sí, costos políticos. Sí, no, yo digo responsabilidad, que no es lo mismo que costo. No, pues, responsabilidad, aquí costo nada. Responsabilidad, obviamente. Pero sigue el problema. Y el problema es que aquí alguien miente. ¿Miente Camila Vallejo? Hay algo más. El presidente Gabriel Boric dijo que no había indultado a ningún delincuente. Entonces no tuvo los antecedentes y por lo tanto el que miente es el ministro de Justicia. Y si no miente el ministro de Justicia, miente el presidente Gabriel Boric. ¿Se da cuenta que uno llega a una situación imposible? Es la lógica. Alguien miente. Entonces, ¿contó con los antecedentes o no contó con los antecedentes? El presidente Gabriel Boric dijo, aquí no hay ningún delincuente, por lo tanto, esa declaración implicaría que no tuvo todos los antecedentes y pueden haber pasado dos cosas. La negligencia al entregarle los antecedentes o el engaño, que le ocultaron antecedentes. Todo esto es muy grave, por eso le digo, este asunto tiene que dilucidarse una vez por todas y llama la atención el silencio del presidente Gabriel Boric de no aclarar este asunto. Y aclararlo para bien o para mal, pero aclararlo. No lo ha aclarado para nada. Tiene toda... A ver, quien indultó fue él. No fueron los ministros. Los ministros hacen declaraciones, ayudan. Mesa Lopendía, bueno, lo ayuda, era su jefe de gabinete. Él indultó. Y por lo tanto es el presidente Gabriel Boric el que debe entregar una explicación, no es otro. Porque es una facultad privativa de él. ¿Por qué no lo ha hecho? No es que está en sede jurisdiccional, sí. Ahí se va a discutir otra cosa. Se está discutiendo sus facultades, si es que las tiene o no, y las formas en que la ejerció, y si esa forma en que las ejerció es constitucional o no. Es otra cosa. Lo que se le está pidiendo al presidente de la República es que cuente los hechos, porque en su gobierno hay versiones contradictorias. Y eso es todo. Es fácil. ¿O es tan difícil? Digo yo, es fácil. Carla, ¿qué se espera para hoy en el Tribunal Constitucional? ¿Hay algún
viso de lo que podría ocurrir, ¿o no? Sí, está el Pleno, tiene tabla para hoy la deliberación, su eventual pronunciamiento, pero nosotros por fuentes de la radio sabemos que al interior del tribunal señalan que los requerimientos podrían ser rechazados. Vamos a ver qué se espera, pero... Claro, porque hay mayoría afín al gobierno, si eso es lo que pasa. Y el tribunal en muchas ocasiones, antes también, hace rato que falla políticamente. Uh-huh. Entonces, está coteado. Está coteado y hay mayoría, porque no es que sea un coteo 50 y 50, hay mayoría. El presidente de la República se encargó de eso, hizo lo mismo que había criticado en gobiernos anteriores, exactamente igual. ¿A qué hora lo ve el tribunal, sabes tú? A las 9:30 comienza. Ya. Comienza la sesión, vamos a estar ahí, por supuesto, informando. Podría ser rechazados los requerimientos por 5-3, es lo que se dice. Vamos a ver qué pasa. Claro, a ver si sale rápido. Se dice como el mediodía, podría ser que tengamos novedades, vamos a estar ahí contigo. Gracias, por supuesto, Carla. Yo les aviso cualquier cosa. Gracias, Carla. Hasta pronto. Hagamos un recuento de todo lo que ha pasado. Adiós. Sí, mira, como decimos, esto son varios pasos. Data desde fines del año pasado. De hecho, se aplazó. ¿Te acuerdas que se iba a salir para la Navidad? Hubo un incendio tremendo en Valparaíso y eso aplazó el anuncio de parte del presidente de los indultos, así que fue justo a fin de año. El 30 de diciembre, en la tarde, después de un accidentado anuncio, se entregaron 11 nombres de personas indultadas, que en su momento nosotros lo contamos y advertimos, porque después fueron 13 personas. El presidente Gabriel Boric salió a enfrentar las primeras críticas a esa decisión, aludiendo al estallido, dijo: acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo. Estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. En esos días surgieron las primeras informaciones acerca de los prontuarios finalmente que tenían estos indultados. Algunos de ellos registraban numerosas condenas previas, lo que significó nuevos cuestionamientos al Ejecutivo. La oposición, recordemos, a comienzos de año, se retiró de la mesa de seguridad que encabezaba la ministra del Interior, Carolina Toá, instancia que hasta hoy no ha retomado su trabajo. Pocos días después, durante su visita a Brasil para asistir a la asunción de Lula da Silva, el presidente Boric abordó el único indulto que había concedido que no tenía relación con un condenado por hechos del estallido. El exfrentista Jorge Mateluna, quien estaba privado de libertad por el robo de un banco en 2013 y recibía su segundo beneficio de este tipo, o sea, su segundo indulto. ¿Y qué dijo? Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge. Lo trató así, Jorge. Y por eso hemos llevado adelante este indulto, dijo Boric. Sus palabras sumaron un nuevo elemento al ya crispado ambiente político, pues ahora tensaba nuevamente la relación con el Poder Judicial, que ya venía resentida por las declaraciones del gobierno por el proceso de elección del fiscal nacional. La Corte Suprema emitió una declaración pública con un recordatorio para el presidente y el Congreso en cuanto a que no pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones. Una semana después de la entrega de los indultos, esto ya el 7 de enero, y en un intento por contener la crisis pasó lo que comentábamos recién. El presidente aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Mesa Lopendía, y de quien fue ministra de Justicia, Marcela Ríos. Hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, dijo el presidente en ese momento para justificar esa decisión. El gobierno todavía no ha hecho públicas cuáles son esas desprolijidades a las que hizo referencia el mandatario en el momento de esa declaración. Ese mismo día, el 7 de enero, se anunció que el nuevo titular de justicia sería el abogado Luis Cordero. Él asumió días después en el cargo porque estaba en Alemania con la misión de comenzar a controlar los daños generados por la decisión del presidente. Pero esta polémica no cedía. Y 2 días después, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, debió abordar nuevamente el tema para explicar las desprolijidades que había mencionado el presidente Gabriel Boric. Y dijo que, esto entre comillas, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, los elementos de los indultados, la situación habría sido distinta y con ello abrió un nuevo flanco para la moneda, esta vez desde el punto de vista legal, poniendo en entredicho la fundamentación de los beneficios. El 11 de enero, el ministro Cordero aterrizó en la cartera y el discurso del Ejecutivo entonces cambió. Está la opción que tomaron senadores de oposición que anunciaban en ese momento, lo hicieron finalmente, que recurrirían al Tribunal Constitucional por 7 casos. El ministro de Justicia afirmaba en ese tiempo, por una parte, que los indultos habían sido tramitados de manera correcta, esto es, dentro de la legalidad y ajustado a la Constitución, y por otra, que el presidente había tenido todos los antecedentes a la vista al conceder los beneficios. Quiero descartar que exista alguna antecedente que suponga que el presidente indultó a personas equivocadas. Esta idea de que se habrían emitido
emitido los decretos de indulto con error. Eso decía el ministro Cordero apenas se instaló en el ministerio, que fue la primera pregunta que se le hizo. Solo unos días después, los congresistas ingresaban los requerimientos al Tribunal Constitucional, después se declararon admisibles, abrió entonces una posibilidad de alivio para el Ejecutivo, como lo había visualizado el ministro Cordero en sus conversaciones con Presidencia, y lo dijo además públicamente. Desde ese momento, la discusión se encapsulaba en el ámbito jurídico. El conflicto salía entonces de la moneda y de paso se desactivaba la ofensiva de la oposición en la Contraloría. Ahora, el ministro Cordero nuevamente aquí en contra de los hechos, porque todos sabíamos que la primera lista era de 11, pero que habían 2 personas que no correspondían a la lista, pero como ya se habían comunicado oficialmente, se agregaron otros 2. ¿Y qué dijo el ministro? Quiero descartar que exista algún antecedente que suponga que el presidente indultó a personas equivocadas, cuando todos los antecedentes indican que eso es así, y por lo tanto, lo digo con todas sus letras, habría mentido el ministro de Justicia. Después de eso sucedió que, salió el tema de la moneda, ¿no? Llegó a tribunales y ahí el presidente comenzó a decir que todo estaba en el Tribunal Constitucional y de ahí, digamos que no se ha movido mucho su declaración. Ya, ahí está, esta es la situación. Ahora, algunas cosas más que podemos agregar. ¿Qué dijo el expresidente Ricardo Lagos? ¿Qué dijo Lagos? Dice, en conversación con el diario La Segunda ayer, se refirió a este debate, ¿no es cierto?, de los 13 indultados. Y si bien Lagos reconoció que él mismo indultó al exfrentista Jorge Mateluna, justificó que él estableció, escuche bien, él estableció ciertos requisitos y me permití modificar, no sé si era el reglamento o una ley, sobre la base de aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión. Y de ahí lo que les comentábamos que dijo, ¿no? Dice que no entiendo cómo, en consecuencia, esa es una frase, ¿no?, de Ricardo Lagos, este señor Mateluna fue indultado de nuevo. Hay que recordar que Mateluna fue detenido en 1992 tras asaltar un supermercado donde asesinaron a un guardia de seguridad. Y si bien fue condenado a cadena perpetua, salió libre tras 12 años privado de libertad, luego de ser indultado por el expresidente Lagos. Y hay otras declaraciones que les comentábamos hace minutos respecto de los riesgos que implica la decisión de los indultos para los presidentes, y en este caso en particular para el presidente Boric. Lagos dijo, lo que propuse en su momento es que la facultad de indulto debiese estar más vinculada al Poder Judicial, que son quienes tienen los antecedentes de las personas, y no aquel que hace de príncipe moderno, que se llama presidente de la República. Bueno, tiene razón Lagos, o sea, esto es un resabio, lo decíamos ayer nosotros, es un resabio de los regímenes absolutistas. A eso se refiere, porque esos son los regímenes de las monarquías absolutas, no las monarquías constitucionales. Y lo otro que mencionó fue lo de la paz social, que también se lo decíamos hace momentos, pero dijo, la paz social no depende de un indulto, francamente. La paz social depende de otras cosas. Si vamos a hacer una cosa de fondo, el fondo es que este país está enrabiado unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida. En consecuencia, lo que tenemos es un problema de convivencia que es distinto, dijo Lagos. Oye, ¿y qué va a pasar hoy día con el Tribunal Constitucional? Hay molestia de un ministro del Tribunal Constitucional con lo que le comentábamos, con el adelanto de la fecha y que pone en riesgo la votación por los indultos. Como un verdadero misil a la presidencia de Nancy Yáñez. Ojo, esta es una de las ministras nombradas por el presidente Boric. Calificaron ayer algunos ministros del TC, el Tribunal Constitucional, la arremetida de uno de los integrantes más antiguos del organismo y que adelantó que hoy martes 21 no participará en la deliberación por los requerimientos que buscan impugnar estos 7 indultos. A través de un correo electrónico, el ministro José Ignacio Vázquez manifestó su molestia por el adelanto en la tabla del caso que impacta la moneda y que tenía fecha en un inicio para el jueves 23. La situación, dicen destinatarios del mensaje, pone en riesgo el que proceda a la votación ante la negativa del magistrado. En este correo electrónico que publica una parte del diario La Tercera dice, me he enterado hoy lunes al mediodía del mensaje del correo del viernes 17 recién pasado de la señora secretaria del tribunal por el que comunica el cambio de las tablas de sesiones y materias acordadas en sesión del pleno del pasado jueves 16, dice el correo. Luego lanza una dura crítica a lo realizado por la presidenta Yáñez, quien arribó al Tribunal Constitucional nominada por el propio presidente Gabriel Boric. Estoy en absoluto desacuerdo
acuerdo con lo resuelto por la señora Presidente y con la forma en que se ha comunicado, toda vez que por razones que se desconocen y por lo tanto ajenas al quehacer del tribunal y al Pleno, se ha impuesto este cambio que no tiene precedentes en lo que llevo ejerciendo mi función, al realizarse de forma absolutamente inconsulta y sin que mediara un acuerdo de Pleno extraordinario, dice en el correo. Oye, quiero agregar un tecnicismo que me comentan personas que saben de todo esto. ¿Cuál es el tecnicismo? Que hay un auto acordado en el Tribunal Constitucional. Los autoacordados son normas que dictan los tribunales que son normas procedimentales. Entonces, dice, el presidente del Tribunal Constitucional podrá siempre solicitar al Pleno o la Sala, según el caso, previo acuerdo unánime, conozcan de causa o asuntos que requieran de una decisión urgente y no figuren en tabla, las que, si hay acuerdo, se agregarán extraordinariamente a la tabla respectiva. En caso de no producirse acuerdo, él o los ministros que se opusieren podrán dejar constancia en el acto de los motivos que tuvieron que formular dicha situación. ¿Qué dice? Que esto tiene que ser acuerdo de Pleno. ¿Qué ocurrió? Fue una decisión privativa de la presidenta del Tribunal Constitucional recientemente nombrado por Gabriel Boric, Nancy Yáñez, que no sabe de estas cosas. Yo creo que cometió el error porque no tiene idea del Tribunal Constitucional, cómo se maneja. Pero la designaron inmediatamente presidenta y ocurre que ella lo resolvió sin que hubiera un conocimiento del Pleno. Segundo problema que se podría presentar hoy día, y por eso podría no verse, como dicen los abogados, la causa hoy. Ocurre que si no está el ministro Vázquez, quedarían 7 ministros y el quórum es 8 para que pueda funcionar, si no asiste. Porque además faltan 2 nombres. Que no han sido nombrados por el Senado. Claro. Entonces, tienen que integrar los mismos que estuvieron en la vista de la causa, escuchando los alegatos, a eso me refiero, ¿no es cierto? Los mismos que escucharon los alegatos tienen que estar. Y resulta que no se daría el quórum. Entonces yo creo que hay dos problemas acá. Primero, que el cambio de fecha no lo dio el Pleno. 2, que no habría quórum para que se viera la causa en el día de hoy. Y por lo tanto todo abortaría y este plan, atención de que se vea rápido, fracasaría. El asunto está muy complicado, como ustedes ven. Hay muchas aristas, tecnicismos, golpes de efecto, adelantos de audiencia, todo. Y por lo tanto es una lucha esta. Pero una lucha que yo creo que al final va a traer heridos o políticamente algunos muertos. Yo no sé si todo, después de que esto se resuelva, todo va a quedar igual.